Entonces, la clase puntualmente del día de hoy vamos a revisar la estructura que nos falta, los algoritmos condicionales, los flujogramas repetitivos, perdón. Vamos a trabajar con la estructura repetitiva. Vamos entonces, asimismo el análisis ya lo hemos hecho, ¿no? Simplemente vamos a ir a aplicar, queremos ver cómo se aplican los ciclos de repetición. Bueno, en todo caso les comparto la pantalla para revisar la parte teórica y más vamos a revisar la parte que tiene que ver con la ejecución, ¿no? Bueno, listo. Si están viendo la presentación. Esto está igual, está ya en el aula virtual, ¿no? Esto ya lo tenemos en el aula virtual. Bueno. Manejamos el criterio entonces de un flujograma repetitivo. ¿Cuál es la idea de esto? Asimismo, hay un bloque de instrucciones que se van a repetir de acuerdo a una condición. Igual que como vimos en los algoritmos, tengo también dos estructuras para manejar. También igual en los diagramas, la estructura mientras, el while, y la estructura repeat. Aquí más fácil, ¿no? Aquí es gráfico. Si cumple la condición, hacemos algo y como vemos la flecha regresa de nuevo a la condición. Aquí se ejecuta el ciclo, ¿no? Aquí se repiten las instrucciones. ¿Cuándo salimos de eso? Cuando ya no cumple la condición, salimos por F, por el falso, y continuamos con el resto del diagrama. ¿Cuántas veces se va a ejecutar estas operaciones? De acuerdo a la condición. El otro ciclo, el que tenemos también, es el ciclo repeat. En este repeat o repetir, en cambio, primero hacemos al menos una vez la operación y ahí se evalúa la condición, ¿no? Entonces se ejecuta, va a repetir mientras no cumpla y cuando cumpla salimos de la condición. Ya, esto ya de cierta manera ya lo analizamos un poquito más detenidamente en algoritmos. Aquí vamos a ver la representación práctica. Ejemplos. Vamos con la parte del ejemplo asimismo y lo analizamos y luego ya lo pasamos en la herramienta. Algoritmo o diagrama que permita generar la tabla de multiplicar de un número ingresado por el usuario. Ese es el enunciado. ¿Cómo lo transformamos? ¿Cómo lo entendemos? La idea es la siguiente. Voy a ingresar un número, ¿no? Por teclado. Ese número que ingresemos es el número del cual vamos a generar la tabla de multiplicar. Entonces, si yo ingreso, por decir algo, el número 7, significa que vamos a generar, tomarán en cuenta ese término, ¿no? Generar. Cuando manejamos ese término de generar, obviamente se supone que el programa, el algoritmo, el flujograma, solito, automáticamente me tiene que entregar, en este caso, o tiene que hacer la generación del resultado. Bueno, entonces aquí la lógica. Nosotros ingresamos un número, por decir algo, ingreso el número 7 y automáticamente vamos a visualizar la tabla de multiplicar. Vamos a multiplicar los 10 primeros valores, ¿no? Es decir, va a sumar desde la multiplicación de 1 por 7 hasta 10 por 7. Eso automáticamente lo vamos a ver en el momento que ya ejecutemos. Esa es la idea, ¿no? La idea es muy simple. Vamos a ingresar un número y en base a ese número vamos a generar su tabla de multiplicar. Al decir generar, vamos obviamente a trabajar con ciclos de repetición. O sea, esa es una palabra clave, ¿no? En el algoritmo, en el enunciado, si nos dice generar, automatizar, eso nos indica que debemos utilizar ciclos de repetición. Bueno, pasemos ya a la parte del programa, ¿no?
Bueno, hasta ahí, no sé, de pronto alguna inquietud, si tenemos claro. Tengo un problema con la cámara, se me está apagando constantemente. Entonces, tengo un problemita con eso. Bueno, voy a compartir ya el programa. Ya saben, ¿no? Cualquier duda, cualquier inquietud me van diciendo para poder ir contestando. Voy a tratar de ir un poco más rápido de lo habitual, ¿no? Porque se supone que ya tenemos un poquito más de conocimiento y vamos a hacerlo un poquito más rápido. Bueno, voy a compartir el programa. Listo, entonces, estoy en el entorno del PCI, ¿no? Me imagino que lo están viendo. ¿Sí están viendo el programa? Sí, Sí. Ok, bueno. Tengo la idea, ¿no? La idea, como ya lo analizamos, es ingresar un número y en base a ese número vamos a generar su tabla de multiplicar. Ya. De pronto no voy a tomar exactamente igual como está en el ejemplo. Lo importante es que ya tengo la idea, ¿no? Y lo vamos a ir representando. Bueno, voy a poner un nombre, solo voy a poner un nombre aquí, multiplicar. Y obviamente lo vamos a trabajar como diagrama, ¿no? Eso es lo que estamos en esta parte manejando. Vamos a trabajarlo enteramente como diagrama. Bueno, empezamos entonces. La primera instrucción va a ser ingresar un valor, ¿no? Eso lo representamos con un mensaje. Entonces le indicamos ingrese un valor, ingrese un número. Pongámosle un número, ingrese un número. Ya. Este número tenemos claro, este es el que nos va a servir para generar, ¿no es cierto?, la tabla de multiplicar. A continuación, ¿qué debemos manejar? Obviamente necesito ingresar la variable, es decir, utilizo este bloque. Voy a utilizar la variable num, ¿no? En esta variable num voy a tener el valor del número del cual vamos a generar la tabla de multiplicar. Listo, hasta ahí. Como ya tenemos claro que vamos a utilizar ciclo de repetición, sabemos que cuando manejamos ciclos de repetición me hace falta una variable que siempre se la debe manejar. Esta variable es el contador, ¿no? Entonces, voy a trabajar, voy a manejar el contador. A este contador lo voy a empezar en 1. Esta es nuestra variable que siempre la vamos a necesitar, ¿no? El contador. Listo. A este ejercicio lo vamos a trabajar dentro de un ciclo de repetición y vamos a trabajar con el ciclo mientras. Vamos a trabajarlo con ese ciclo. Vemos que dentro de las estructuras, entonces yo tengo acá la instrucción. De cierta manera no tengo nombres, ¿no? Pero ¿cómo me doy cuenta cuál es el ciclo mientras, cuál es el ciclo repeat? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Por la condición, si está al inicio es mientras, si está al final es repeat. Ah, perfecto, ¿no? Entonces, eso ya está dentro de las características de las estructuras. Y obviamente ya tenemos entonces claro eso. Si la condición está al inicio, es un ciclo mientras. Y como vemos acá en este otro gráfico, en cambio la condición está abajo. Ese es un ciclo repeat. Bueno, vamos a trabajarlo con el ciclo mientras, ¿no? Entonces, trabajamos con este ciclo, vemos que automáticamente nos genera este gráfico, digámoslo así. Listo. ¿Qué debemos colocar? Obviamente la condición.
La condición está dada en términos de ¿qué? Ciclos de repetición. ¿Qué determina la condición? ¿Cuál sería la condición? A ver si me ayudan ahí. Hasta que el contador sea 10. Ya, perfecto, ¿no? Eso en términos, llamemos así, en términos, en palabras normales. Bueno, lo represento. Aquí sabemos entonces que la primera palabra sería mientras, ¿no? Mientras el contador sea menor o igual a 10. Mientras sea menor o igual a 10, vamos a repetir. Cuando ya no cumpla, vamos a salir. Obviamente que tengo que hacer operaciones, ¿no? Dentro del ciclo de repetición. Es decir, ahí ya tengo que empezar a hacer las operaciones. Aquí básicamente la generación, llamemos así, de la multiplicación la vamos a manejar en la misma instrucción de la impresión. Puedo utilizar una nueva variable, ¿no? Para hacer la operación de multiplicación, pero manejémoslo con la misma, en este caso con la misma instrucción. Bueno, vamos a irlo viendo. Necesito un mensaje. Ya. La idea es justamente que nos visualice como, justamente, ¿no? En este caso, por decir algo, debería aparecernos el primer número multiplicado por el segundo número es igual al resultado. Ya. ¿Cómo voy sacando los números que necesito? Tomen en cuenta, ¿no? Que estamos construyendo la tabla de multiplicar. Pongámonos como ejemplo, solo para poder ir desarrollando que hemos ingresado el 4. La primera impresión nos debería mostrar 1 por 4 igual 4, ¿no? Y así sucesivamente. Luego, 2 por 4 igual 8. Es decir, así se debería ir construyendo. Ya. ¿De dónde voy sacando los números? El primer número, ¿cuál sería? Num. Ya, el primer número vamos a manejarlo en este orden. Primero, como decir, va a ser el número que va a ir cambiando, como les ponía en el ejemplo, por decir algo. 1 por 4, 4. Luego 2 por 4, 8. 3 por 4, 2. El primer número va a ser el que va a ir cambiando. ¿De dónde saco ese número? Del contador. Del contador. Perfecto. Listo. Ya, entonces, primero vamos a, digamos así, asegurarnos de que funciona la parte, que funcione bien. Y luego ya le vamos a dando los arreglos de la presentación. Ya. Entonces, primero voy a imprimir el contador. Imprimo el contador. Ahí voy a tener un número, ¿no? Que va a ir cambiando. Para que ya ir representando la operación, voy a imprimir el símbolo de la multiplicación. Solo lo estoy imprimiendo, ¿no? No estoy haciendo operación, lo estoy imprimiendo. Entonces ahí me va a aparecer, por decir algo, 1 por, y a continuación tiene que ir el otro número. ¿El otro número de dónde lo saco? El primer número ya lo tenemos en el contador, ¿no? Ese va a ser que va a ir cambiando. 1, después se va a hacer 2, después va a ser 3. Ese número lo tenemos que multiplicar por ¿qué número? Por Por num. el número de La la variable variable. que ingresaron. Por la variable num, ¿no es cierto? Ya, entonces, ahí interviene la variable num. Y el resultado, voy a ponerlo seguido, ¿no? Entonces, ahí vendría el resultado, voy a poner un igual. Como está entre mensajes, solo lo estoy visualizando, ¿no? Ya. Y acá sí voy a hacer la operación. Entonces, aquí la operación ya sería C multiplicado por num. Ya.
En esta instrucción estoy generando la tabla de multiplicar. Ya lo vamos a ejecutar y de pronto ahí lo vamos a entender mejor. Ahí vamos a ver de pronto cómo funciona, ¿no? En todo caso, vamos a continuar, vamos a terminar primero y después de pronto ya lo ejecutamos y vamos viendo más detenidamente su funcionamiento. Esto al mismo tiempo entonces que voy calculando, aquí voy calculando, ¿no? En C por num, tengo que ir también imprimiendo, me va a ir imprimiendo. Otra operación típica que debo hacer con los ciclos de repetición es incrementar el contador, ¿no? Si no pongo esto de incrementar el contador, caemos en un ciclo infinito. Y ese es un error. Incremento en 1 el contador. Es decir, la primera vez el contador vale 1. Hace las operaciones con ese 1. Llegamos a este punto, el contador se incrementa en 1, ¿no? 1 más 1, 2. La segunda vez el contador ya no vale 1, sino vale 2. Entonces, así se va a ir cambiando hasta que llega a 10, ¿no? Y ahí termina. Esto sería básicamente lo que tenemos. Cuando ya se cumplan las condiciones, salimos por el falso. ¿Y a dónde vamos? A finalizar el algoritmo. Revisemos. Veamos cómo manejamos en la ejecución. Primero lo manejamos así y luego ya lo vamos dando un poco más de presentación. Vamos a ver si en realidad nos cumple, ¿no? Con lo que queremos. Mister, disculpe, ¿podría alejar la imagen del algoritmo para verlo bien? Completo, por favor. Allá. Bueno, todavía no se me genera, ¿no? Sí están viendo la pantalla del flujograma, eso sí. Sí, perdón, la del flujograma era la que quería ver si podía alejarse un poco. Ya, ahí sí están viendo. Ya. Sí. Voy a ponerle para que se vea todo, ¿no? Ahí estaría todo el flujograma. Ya. Ya, gracias, profe. Ok. Vamos a ver si en realidad cumple con lo que con lo que nos dice el enunciado del ejercicio. Ejecutamos. Aparece en mi pantalla y nos pide en primera instancia un número, ¿no? Nos dice ingrese un número. Este número es el del cual voy a generar la tabla de multiplicar. Entonces, empecemos. Voy a generar en este caso puntual, en este ejemplo, quiero generar la tabla del 5. Entonces, ingreso el número 5. Doy Enter. Y vemos entonces que automáticamente nos aparece, ¿no? Una serie de operaciones. Todos sabemos cuál es la tabla de multiplicar, ¿no? Entonces vemos que nos aparece 1 por 5, 5, 2 por 5, 10 y así sucesivamente hasta llegar a 10. 10 por 5 igual 50. Es decir, estaría cumpliendo, ¿no? Estaríamos cumpliendo con esa parte. Ya. Aquí puntualmente asumí algo. Asumí que la tabla de multiplicar la voy a manejar hasta el número 10, ¿no? Yo asumí, digamos, eso. De pronto queremos ver la tabla de multiplicar hasta el número 20. Si queremos ver la tabla de multiplicar hasta el 20, ¿dónde cambio? El contador. El contador, ¿no? A ver, ¿dónde cambiaría? Ya vemos que la tabla me genera hasta el 10. Mayor igual a 10. Ya, perfecto, ¿no? Aquí en la condición. Si yo cambio aquí en la condición, voy a cambiarlo, ¿no? Voy a ponerlo 20. Esto significa que me va a generar la tabla de multiplicar del número que ingrese, pero hasta multiplicarlo por 20. Entonces, revisamos, ¿no? Sigo con el 5 para darnos cuenta. Sigo con el 5, Enter. Y vemos que aquí nos generó la tabla de multiplicar, empezando desde el 1, 1 por 5, 5, hasta llegar a 20 por 5, 100. Entonces,
el tope, el parámetro de tope, en este caso lo estoy asumiendo, ¿no? Estoy diciendo de pronto solo genéreme la tabla hasta el 10, genéreme hasta el 20. Bueno, ese es ya un valor que de pronto lo defino en el momento ya de hacer el flujograma. ¿Sí estamos? Y como vemos, nos presenta en este formato, ¿no? Nos presenta en el formato, primer número multiplicado por el segundo número es igual al resultado. ¿Esto dónde lo construimos? Esto lo construimos en esta instrucción. Aquí podemos darnos cuenta, el primer valor corresponde al contador, ¿no? El contador va incrementándose en 1. Esta es la variable que se va moviendo en 1, en 1, en 1. La variable que ingresamos en num, acá dentro conserva el mismo valor, ¿no? Entonces vemos que siempre es 5, 5, 5, 5. Y simplemente acá lo que hacemos es multiplicar el contador por el num. Y nos va generando el resultado. ¿Sí estamos? Bajo este criterio, entonces, ya podríamos calcular la tabla de división, la tabla de la suma, la tabla de la resta, ¿no? O sea, sería ya simplemente cambios sumamente pequeños. ¿Sí estamos? Listo, no sé de pronto alguna inquietud de parte de ustedes. Listo, bueno, vemos el algoritmo. El algoritmo también es pequeño, ¿no? Tenemos solo estas instrucciones y estamos utilizando el ciclo mientras. Aquí lo tenemos en el algoritmo. Bueno, continuemos, revisemos la otra estructura, ¿no? Revisamos la otra estructura. Ahí el ejercicio planteado asimismo es el siguiente. Lo analizamos y luego ya lo pasamos al programa. Algoritmo que permita determinar la cantidad de aprobados y reprobados en un grupo de 5 estudiantes, ingresando su nota final. Quiero automatizar el proceso de contar cuántos aprobaron, cuántos no aprobaron, es decir, cuántos reprobaron. En un grupo de 5 estudiantes. ¿Qué dato necesito? Necesito ir ingresando la nota final del estudiante. Ejercicio parecido a la evaluación, ¿no? Llamémoslo así. La primera parte de la evaluación más o menos nos manejábamos en este estilo. La primera parte. Pero aquí añadimos algo. Aquí lo que quiero hacer es la operación de contar. Quiero contar de las 5 notas que voy a ingresar. Quiero contar cuántas están en el rango de aprobadas y cuántas están en el rango de reprobadas. Entonces, aquí vamos a añadir contadores. Aparte del contador normal que siempre manejamos, vamos a añadir contadores. Bueno, vamos a manejar entonces este ejercicio, lo vamos a trabajar con un ciclo repeat. Trabajemos entonces con este ejercicio. Bueno. Asimismo lo manejamos como flujograma. Vamos a ponerle a este, voy a ponerle contar. Bueno. Sí están viendo el programa, ¿no? Sí. Sí, profe. Ya, bueno. La idea ya está dada. Quiero ingresar 5 notas. Aquí algo también que de pronto les corregí en la evaluación. En la evaluación les dije puntualmente que había que utilizar un ciclo de repetición, ¿no? De pronto ustedes dicen, yo ingresé manualmente, yo sé que va a funcionar. ¿Qué significa manualmente? Haber puesto
ingresar la primera nota, leer A, ingresar la segunda nota, leer B. Eso sería manualmente, ¿no? Ya, yo sé que va a funcionar eso, pero en el enunciado del ejercicio de la evaluación les decía puntualmente que utilicemos un ciclo de repetición. Entonces, estaba planteado de esa forma. Y también habría que tomar en cuenta, supongamos que yo les hubiese dicho ingresemos 20 notas. Ahí de pronto ya no hubiese sido tan buena idea manejar ese criterio, ¿no? Ingresar la primera nota, leer A. Ingresar la segunda nota, leer B. O sea, a mí me hubiese tocado hacer 20 veces lo mismo. Obviamente para automatizar eso, trabajamos con ciclos de repetición, en donde ahí solo con una instrucción de lectura voy leyendo los 5 valores. Bueno, vamos entonces a trabajar con el algoritmo que está planteado. Vamos a ingresar los promedios finales ya de 5 estudiantes. No voy a hacer ningún cálculo con el promedio, ¿no? Simplemente, ¿qué quiero hacer? Quiero determinar si en base al promedio está aprobado o está reprobado. Bueno, empecemos a trabajar. Primero, necesito el contador normal, contador igual a 1. Y en este caso, como quiero contar, quiero determinar la cantidad de aprobados y reprobados, voy a necesitar de 2 contadores más. Bueno, podría trabajarlo con 1, pero vamos a trabajarlo ya de una vez con los 2 contadores adicionales. Entonces voy a ponerle un contador de aprobados. Contador de aprobados que empiece en 0. Estos sí van a empezar en 0. Y voy a trabajar también con el segundo contador, que sería el contador de reprobados. Este también lo empiezo en 0. El contador C, ese es el contador normal, ¿no? Que siempre cuando manejamos ciclos de repetición lo vamos a utilizar. Pero aparte de ese, por las características de este ejercicio, necesito también el contador donde voy a ir contando la cantidad de aprobados y también la cantidad de reprobados. Listo. Este ejercicio lo vamos a trabajar con un ciclo repeat, con un ciclo repetir. Entonces, trabajamos con ese ciclo repetir. Bueno, la condición asimismo va a estar determinada en términos del contador normal. Entonces, mientras el contador sea menor, en este caso también ya está dado el tope, ¿no? ¿Cuánto es el tope? ¿Cuántas 5. veces hay que repetir? 5, ¿no? Ese es un dato que ya está en el enunciado. Entonces, el tope en este caso es 5. Ya. Aquí ya vamos a ir armando la condición. Voy a manejarlo en primera instancia de esa forma. Ya. Las instrucciones, lo que se va a repetir. Necesito un mensaje. Aquí hay que irlo ubicando, ¿no? Hay que irlo ubicando. Ingrese la nota. Bueno, por tiempo voy a hacerlo más rápido. Ingrese la nota, imprimo el contador para que me vaya visualizando. Ingrese la nota 1, la nota 2 y así sucesivamente. Necesito leer. Voy a trabajar con la variable n. En n voy a leer el valor de la nota. Listo. Aquí no me pide nada de sacar promedio global, no me pide nada de la sumatoria. ¿Qué es lo que nos pide? ¿Cuántos están aprobados y cuántos reprobados? Ya, perfecto, ¿no es cierto? Eso es lo que nos pide.
En todo caso, no debo hacer ninguna operación, como les decía, no necesito el acumulador, no necesito promedio, porque no me pide eso. Lo que me pide es determinar cuántos están aprobados y cuántos están reprobados. ¿Cómo manejo eso? Entonces, hacemos el análisis. Tomamos en cuenta que las notas son de 1 a 10, ¿no? Y tomamos en cuenta que ese valor ya es el promedio final. En nuestro caso, en la Universidad de Guayaquil, para que, digamos, ya aprobamos una materia, el promedio tiene que ser mayor que 7, ¿no? Entonces vamos a manejar ese criterio. Por lo tanto, necesito hacer una condición. Necesito hacer una pregunta. Voy a trabajar con una pregunta luego de haber leído. ¿Qué voy a preguntar? ¿Qué debería preguntar? Que si la nota es mayor que 7. Ya, justamente, ¿no? Entonces aquí la idea es esa. Cada vez que ingreso una nota, tengo que preguntar si esa nota está en el rango de aprobado o en el rango de reprobado. ¿Cómo determino el rango? A través de la condición. Entonces la pregunta, si la nota es mayor o igual a 7, si cumple la condición, iría por el verdadero. ¿Qué voy a hacer por este lado de aquí? ¿Qué debería hacer? En palabras normales. ¿Qué haría? Aprobado. Ir contando Aprobado. cuántos aprobados van. Ya, en palabras normales, encuentro un aprobado y lo cuento. Es decir, incremento el contador de aprobados, ¿no es cierto? Eso ya en un término un poquito más informático. Incremento el contador de aprobados. ¿Cómo lo traduzco eso? Entonces, una operación por el verdadero, ¿no? Incremento el contador de aprobados. El contador de aprobados es igual al contador de aprobados más 1. Encontré un aprobado y lo cuento. ¿Sí? Esto si la nota es mayor o igual a 7. Es decir, está dentro de los aprobados. Caso contrario. ¿Qué significa el caso contrario? Está reprobado. Que vaya sumando reprobados. Correcto. Entonces, en este caso, como ya tenemos la idea, ¿no? Solo tengo dos posibilidades. Voy a tomar en cuenta solo dos posibilidades. ¿Está aprobado o está reprobado? Si no cumple la condición, significa que está en el rango de los reprobados. ¿Qué hago? Incremento el contador de los reprobados. Por el falso, entonces, contador de reprobados es igual a contador de reprobados más 1. ¿Qué tipo de condicional es esta? Doble. Condicional doble, ¿no? Hacemos operaciones por el verdadero y por el falso. Listo. Tendríamos entonces básicamente esto, ¿no? Pero todavía no está terminado. Por ningún lado estoy imprimiendo los resultados. Obviamente, todo algoritmo, todo flujograma tiene que imprimir un resultado. Fuera del ciclo. Esto que están viendo aquí, obviamente todo esto es el ciclo, ¿no? Esto es lo que se va a repetir 5 veces. Una vez que ya se cumpla, que ya estemos con las repeticiones, salimos. En este caso saldríamos y finalizaría el algoritmo. En todo caso no me botaría ningún resultado. Hay que imprimir, ¿no? Entonces hay que imprimir fuera del ciclo.
cantidad de aprobados. Cantidad de aprobados. Esto viene a ser como una estadística. Cantidad de aprobados. ¿Qué variable imprimo? CAP. El contador de aprobados. Otro mensaje. Cantidad de reprobados. E imprimo la otra variable, el otro contador, CRP. Para que se vea, ¿no? Listo. Aquí entonces ya tengo las salidas. Ya tengo aquí las salidas, mientras la cantidad, en este caso tengo que imprimir la cantidad de aprobados y la cantidad de reprobados. ¿Sí? Bueno. Revisamos. Listo, ¿no? Dígame. Condición no sería ser mayor a 5. Ya vamos a analizar. Ya. El ciclo de repetición. No sale todo el puntero. Ya, entonces veamos acá, ¿no? El ciclo de repetición en este caso ingresa una vez y empieza a preguntar. El contador la primera vez vale 1. Entonces aquí pregunta. 1 menor que 5. ¿Cuál es la respuesta? Verdadero. Ya. Como es verdadero, saldría. Entonces, no estaría ejecutando el ciclo, ¿no? La condición, obviamente, no sería de esta manera. Entonces, la condición la podemos manejar también hasta que el contador llegue a 5 o mientras el contador sea, o hasta que el contador sea mayor o igual a 5. Con esta condición, contador vale 1, ingresa acá, evalúa. 1 mayor o igual a 5, ¿verdadero o falso? Falsa. Falso. Falso. ¿Qué pasa por el falso? Regresa. Por el falso regresa. Y otra vez ejecuta lo mismo. Entonces, ahí sí ingresaría al ciclo. Ya. Probemos, ¿no? Veamos. Vamos a ver entonces ya en ejecución. Lo mandamos a ejecutar. Listo, aquí tengo la pantallita. Obviamente, como ya les he dicho muchas veces, ¿no? Primero vemos que funcione y luego ya le damos los toques, los mensajes, le damos más presentación. Bueno, nos pide directamente la nota 1. Entonces, la nota, ingreso una nota. Me pide ingrese la nota 1 de nuevo. A ver, déjenme revisar algo. Me faltó algo. ¿Qué me faltó? Añadir el contador en 1. Exactamente. Ya, ¿qué sucede? Ven, sin querer. Es infinito. Sí. No quería hacer esto, pero bueno, si se dan cuenta. No incrementé el contador normal, ¿no? El contador, el C. Y llego, como se dan cuenta aquí, a un ciclo infinito. Aquí no voy a poder salir, ¿no? Bueno, aquí obviamente lo corto, finalizo. Pero eso en términos de programación es un error. Caer en un ciclo infinito obviamente es un error de programación. Bueno, no quería hacerlo, pero se dio. Necesito incrementar el contador. ¿Dónde lo incremento? Vamos a incrementarlo aquí, ¿no?
No lo incremento dentro de las condiciones. ¿Por qué? Porque me tocaría repetir 2 veces la misma instrucción. Y eso también no es que esté mal, pero tratemos también de minimizar los pasos, ¿no? Entonces, voy a incrementar el contador normal aquí, en este punto. Contador es igual a contador más 1. Ahí sí. Bueno, vamos ahora sí en la ejecución. Ingrese la nota 1, ingreso una nota. Ahí sí, ingresa la nota 2. Ingreso otra nota. Ya. Ingrese la nota 3, ingreso una nota baja. Ingrese la nota 4. Ingrese la nota... Ya. Me pidió solo hasta 4. Ya. ¿Por qué solo me evalúa 4 veces? ¿Por qué me evaluó solo 4 veces y no 5 veces? Porque Porque tiene pusimos puesto mayor mayor igual. e igual y yo soy Mayor mayor. Ya. Ahí, como les he dicho, ¿no? Ahí se puede manejar de algunas formas. De pronto, el contador lo debí inicializar en 0. Esa sería una forma. Y ahí sí, igual a 5. Pero como lo inicialicé en 1, entonces aquí la condición solo la manejaría sin tomar en cuenta la igualdad, mientras el contador sea mayor a 5. Lo ejecuto, me tiene que dejar ingresar las 5 notas. Entonces vamos a ver. Ingresa la nota 5. Ya. Antes de aplastar Enter, ¿no? He ingresado como primera nota el 8, como segunda nota el 9, como tercera nota el 3, como cuarta nota el 8 y como 9. Así a simple vista, la respuesta debería ser que tengo 4 aprobados y un reprobado, ¿no es cierto? Porque las notas son mayores a 7, tengo 4 notas mayores a 7 y una nota menor a 7. Entonces, la respuesta debería ser en ese aspecto. Cantidad de aprobados 4, cantidad de reprobados 1. Como vemos entonces, sí nos está cumpliendo con ese proceso de determinar cuántos son aprobados, cuántos son reprobados. Hagamos una ejecución más. Supongamos que todos tienen notas bajas. Cantidad de aprobados 0, cantidad de reprobados 5. Todos tenían notas menores a 7. Entonces vemos que está determinando bien, ¿no? Llamémoslo así, está contando bien. Sí está contando los que están aprobados y los que están reprobados. Listo. Revisamos asimismo rápidamente el algoritmo que se generó. Entonces el algoritmo que se generó es ese. Esto automáticamente se generó en función al diagrama que escribimos. ¿Sí? Bueno. Hemos llegado entonces a este punto donde ya prácticamente hemos revisado todas las estructuras que habíamos planteado en un principio. Hasta aquí lo manejamos la unidad 1. Entonces prácticamente hasta este punto sería la unidad 1, lo que tiene que ver con la parte de introducción a la programación. Como terminamos una unidad, tenemos que evaluar. Dígame. Profesor, quería preguntarle para los que no tienen computadora, ¿cómo hacemos con el diagrama? Ya, usted trabaja en el celular, ¿no? Sí, pero no he encontrado todavía una aplicación para hacer ese diagrama.
Sí, la verdad estaba revisando algo, pero todavía, o sea, tengo que ver una aplicación que le sea compatible. Todavía no lo he visto. En todo caso, va a manejar algoritmos, o sea, le tocaría manejar algoritmos para el deber y lo que vamos a hacer. Ya. Ok, bueno, rápidamente, les decía que ya terminamos la unidad 1. Hay que evaluar, pero lo vamos a evaluar en términos de la plataforma mismo. Voy a generar el cuestionario a través de la plataforma. En este caso, voy a evaluar más desde el punto de vista de preguntas de teoría. Entonces, va a haber preguntas en donde se escoge la respuesta correcta. Preguntas de verdadero y falso. De esa forma. De cierta manera, la parte ya más práctica, ya hicimos una evaluación sobre algoritmos. Entonces, ya tengo esa parte. Ahora, vamos a evaluarlo, pero desde el punto de vista más de la parte teórica. Y también eso nos va a servir como ensayo para ya la parte del examen parcial. El examen parcial, obviamente, como saben, tienen que ser generado en el propio Moodle. Entonces, vamos a hacer un pequeño, llamemos así, ensayo, ¿no? De lo que sería el examen parcial. La evaluación de la unidad la vamos a hacer la próxima clase que tengamos. Yo sé que con ustedes de aquí nos vemos el día lunes, pero el lunes es 10 de agosto. No tengo todavía claro si va a haber actividades o no va a haber actividades. Ya. Entonces, la próxima clase que tengamos, si es el lunes o si es el miércoles, hacemos la evaluación. La evaluación no nos va a llevar más de unos 15 minutos. Solo vamos a manejarlo en términos de preguntas en formato de reactivo. Se refiere al examen, profesor. La evaluación de la unidad. Esto les digo que vamos a hacerlo como una previa al examen parcial. Ya, vamos a evaluar la unidad, es decir, todo lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ya. Voy a generar en el Moodle mismo, ¿no? O sea, ustedes van a ver en el Moodle, ahí se les va a abrir el cuestionario, ustedes van a escoger la respuesta. De cierta manera también nos va a servir como una preparación para el examen parcial. Entonces ustedes ya van a ver de qué forma se va a plantear también el examen parcial. Prácticamente ya estamos a pocos días también del examen parcial, ¿no? Entonces, esto lo vamos a hacer como una preparación, llamémoslo así, para ese examen. Prácticamente ya nos quedan 2 o 3 clases. En esas 2 o 3 clases vamos a ver lo de la segunda unidad, lo que es Excel. Y ahí, ya cuando terminemos eso, ahí ya se les dará las instrucciones para el examen parcial, que eso ya es en la fecha determinada. Bueno, en todo caso, entonces, ¿no? Ya queda comunicado. Vamos a evaluar la unidad. No les voy a tomar directamente realizar un algoritmo, realizar un diagrama, sino preguntas en términos de reactivos. Determinar la respuesta correcta, verdadero o falso, preguntas de ese tipo, ¿no? Por lo tanto, la evaluación es rápida, no van a tener tampoco 1 hora para resolver eso, eso va a ser rápido. ¿Sí estamos? Media. Y también, obviamente, la tarea de la semana del día de hoy. Entonces, está planteado un ejercicio. Quedaron planteados también 2 más, ¿no? Con entonces, la tarea de la semana de hoy, en total serían 3 ejercicios. Vamos a manejar entonces 3 ejercicios. Eso sería lo de la semana, de esta semana, perdón. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Ya.
En todo caso, yo les confirmo si el día lunes nos conectamos o si no, de aquí ya nos conectaríamos el próximo día miércoles. Hay que ver qué dicen, ¿no? Supuestamente es feriado. Hay que ver si en realidad se sigue manteniendo como feriado o va a haber conexión, o va a haber actividades. Bueno, en todo caso, bien sea el lunes o bien sea el miércoles, vamos a hacer la evaluación en términos de la parte de teoría. ¿Sí? Y el deber, que asimismo ya les voy a subir la asignación y queda planteado hasta el día sábado. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas? Bueno, tomen en cuenta que ya es la última clase de algoritmos y flujogramas. Ya vamos a ver otro tema. No hay preguntas, no hay dudas. Ya vamos a parar de sufrir, profe. Ya. ¿En el examen va a venir algún algoritmo para el examen? Para el examen parcial. En el parcial sí. Sí. En el parcial sí. Eso ya Sí. con anterioridad yo ya les he de indicar cómo estructuramos el parcial. Ya. En la evaluación que vamos a hacer la próxima clase, ahí no voy a poner ejercicios. Solo manejamos la parte de preguntas en formato de reactivo. Oportunamente les he de indicar las características del examen parcial, ¿no? Es un poquito más adelante. Ahí ya oportunamente les he de indicar todas las características, cómo se debe manejar el examen parcial. Bueno. Listo, entonces. Si no hay ninguna otra inquietud o ninguna otra duda, me despido. Nos vemos la próxima clase. Y repasen, ¿no? Repasen lo que hemos estado haciendo. Listo, cuídense. Ya les voy a subir la asignación de la semana, de esta semana. Bueno. Listo, me despido. Cuídense. Chao, Pasen bien. profe. Chao, Cuídense. profe. Igualmente. Gracias, profe. Chao. Hasta luego.